En esta tarde saludamos a todos nuestros televidentes, hermanos y amigos quienes han llegado a este espacio de palabras de vida. Un gozo una vez más poder compartir con ustedes esta hora de programación de 5 a 6 de la tarde. Las iglesias que conforman la zona 57, lo que corresponde a la parte sur del área metropolitana, esto es Florida Blanca y Girón, estamos unidos para llevar a ustedes esta palabra maravillosa día tras día. Hoy estamos ya finalizando una semana más de actividades y agradecemos a Dios por su respaldo, por su ayuda, y también gracias a todos los hermanos que han captado la visión de poder de alguna manera ayudar en la evangelización del mundo, como dice la palabra de Dios, que fue la orden del maestro, y lo estamos haciendo a través de la televisión. Así que también hoy quiero decirle a todos nuestros televidentes que se ha sumado un nuevo integrante más a Palabras de Vida. Esto es el pastor Epimenio Pedraza de la iglesia nuestra allí en el barrio El Caldas. Pastor, bienvenido a Palabras de Vida y a esta nueva experiencia acá en Televisión Ciudadana. Muchas gracias, Pastor Pedro. Un saludo muy especial para toda nuestra amable teleaudiencia en esta hermosa tarde. Para mí es un gozo poderles saludar. Sabemos que hay muchas personas que allí están recepcionando la señal de Palabras de Vida y esperamos convertirnos en una fuente que Dios pueda usar para que cada persona que esté allí al otro lado recepcionándonos pueda ser ministrado por la bendición muy grande de parte de nuestro Dios. Así es, pastor, ese es el objetivo de Palabras de Vida, llevar bendición a cada familia, a cada persona que realmente espera a través de un medio como este una palabra de orientación, una palabra de consejo, una palabra que le estimule a seguir adelante. Estamos, como dije, ya finalizando una semana más, hoy viernes, donde esperamos que usted esté muy agradecido con Dios por haberle permitido prácticamente una semana más de actividad o de compartir con la familia, en fin, en el área en que usted se desenvuelva. Y hoy queremos que usted esté allí muy receptivo, muy atento a lo que Dios tiene. Pastor, creo que siempre es nuestro deber presentar a Dios a todos nuestros televidentes, como también presentar a Dios nuestras vidas en esta tarde para que se conviertan de bendición en las manos del Señor. Así que una oración, por favor. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias porque nos permite en esta tarde llegar hasta cada uno de los hogares, las familias santanderianas, y que en esta hora necesitan de tu mano, de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia. Te pido que permitas y tomes en tus manos Palabras de Vida y la use como una fuente de bendición para llegar hasta cada corazón, hasta cada vida necesitada. Allí donde está un enfermo, allí donde está un afligido, quizás alguien preso de una depresión, de una angustia, de una aflicción. Te suplico, Padre mío, que tú ministres, que tú obres, que tú actúes y que hagas de esta programación una bendición muy especial para cada corazón, para cada vida. Que muchas vidas sean sanadas, muchos corazones sean tocados, muchos hogares sean restaurados mediante esta programación de carácter espiritual. Te lo pido, Señor amado, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Orar es hablar con Dios, es una bendición el poder hacerlo, así que amigo, ojalá todos los días usted tome como un hábito hablar con Dios. Es el único medio que Dios nos ha facilitado a los humanos para podernos comunicar con Él. En esta bella tarde seguimos aquí en Palabras de Vida llevando para usted esa palabra de bendición. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, porque a veces hay en la mente de la persona un poco de confusión respecto a cómo y de qué forma y qué medio Dios ha provisto para la salvación. Hoy hablaremos bajo un tema, la gracia salvadora. Esa gracia que fue manifestada para toda la raza humana a través del Hijo bendito de nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Pastor, tenemos un pasaje bíblico en donde podamos nosotros basar esta temática para el día de hoy.
En la carta escrita por el apóstol San Pablo a los Efesios, allí en el capítulo número 2, dice la escritura de la siguiente manera: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, entre los cuales vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Importante, pastor Epimenio, estas palabras que el apóstol Pablo, bajo la guianza del Espíritu Santo, escribe a la iglesia de Éfeso, donde expone de una manera muy explícita acerca de esa gracia salvadora. Primero que todo, hay que resaltar tres cosas. La gente confunde la existencia física con la vida a la cual el apóstol Pablo hace énfasis en este pasaje, pastor. Pero qué bueno cuando nosotros entendemos que una es la existencia física o la vida terrenal y otra es la vida a la cual se refiere aquí, que es la vida eterna. Y realmente cuando nosotros hablamos de gracia, estamos hablando no de pronto de aquella habilidad que tiene el cuentachistes, porque eso se le llama también gracia, ¿no? Esa persona es agraciada porque de pronto tiene cierta afinidad con otra, y hay una cantidad de expresiones así de ese índole, de ese perfil, pero hoy vamos a hablar de esa gracia que procede de Dios, que se puede definir teológicamente como un favor o un don inmerecido o favor inmerecido de parte de Dios hacia el hombre caído, hacia el hombre que viene caído por su pecado desde que Adán y Eva pecaron, pastor Epimenio, hasta hoy la raza humana que no se ha vuelto a Cristo, pues somos o procedemos pues de una raza caída. La convocatoria que tiene el mundo está basada en la naturaleza humana. Ese poder persuasivo del cómico, del periodista, del artista, etcétera, etcétera, está basada sencillamente en la humanidad. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de aquel plan y programa establecido por Dios para tratar de convocar al hombre a una vida no reducida como la vida que tenemos aquí, que es por un espacio de tiempo. La Escritura dice que la vida del hombre son 70 años, que la más robusta son 80, que con todo eso, el hombre tiene fatiga. Entonces todos queremos vivir, el ser humano aunque tenga 90 años no desea morir, y la única forma de poder preservar la vida es acogernos a aquel programa convocatorio de parte de Dios a través de ese don no merecido por el hombre. No es que se haga un mérito, sino que Dios en su gran amor y en su infinita misericordia quiere que el hombre le conozca, quiere que el hombre le acepte y quiere que el hombre le sirva para que pueda vivir en la eternidad, allí en el cielo, juntamente con Dios, juntamente con el cielo, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, sino que será una vida completamente eterna con la mano de nuestro Dios. Así es, pastor. Importante entonces que cada amigo entienda que cuando hablamos de gracia nos referimos a esa bondad divina, a ese amor expresado a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el amor del Padre, como dice Juan 3:16. Y es importante entonces, mi amigo televidente, que usted capte esta enseñanza y la tenga bien clara en su mente. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos en esta tarde. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución.
Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Bien, continuamos en esta tarde con este tema, la gracia salvadora. Estamos mirando que esa gracia se refiere al nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo para dar su vida y podernos garantizar una salvación, como dice la Escritura de los Hebreos, tan grande. Pastor, miremos a la luz de la Biblia en qué condiciones el hombre, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, quedó expuesto o quedó totalmente envuelto a partir de ese hecho doloroso y dramático, como lo registra el capítulo 3 del libro del Génesis. Allí justamente usted acababa de leer en el capítulo 2, versículo 1 de Efesios, en qué estado se encuentra el hombre a causa del pecado. Pastor Pedro, la escritura o la palabra pecado o quiere decir errar al blanco o transgredir las normas. Y es lo que precisamente nos presenta el verso 1 de este capítulo 2 del libro de los Efesios. Muestra al hombre en un estado que delinque, que traspasa las normas. Y la escritura dice que donde no hay ley no existe el pecado. Es por eso que Dios, para poder revertir esa actividad pecaminosa que el hombre tiene en la naturaleza desde aquel momento cuando traspasó el límite establecido por Dios ahí en el huerto del Edén, porque Dios le dijo, puedes comer de todo, pero no para comer, era el límite, ¿verdad? Pero cuando el hombre come, traspasa ese límite, inmediatamente se hace un transgresor, inmediatamente es señalado como un delincuente, porque ha delinquido contra las normas establecidas, en este caso por Dios, y es que es su palabra. Hoy tenemos también su palabra, que son nuestros límites. Sin embargo, el hombre traspasa las normas, traspasa los límites, y por eso es hallado, como dice el apóstol San Pablo, que dice que todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese mismo espíritu que hizo que Eva, ¿verdad?, y Adán traspasara esa norma, traspasara ese límite, es el mismo que se ha extendido, Pastor Pedro, por el mundo entero, y hoy actúa y opera en la mente y en el corazón de las personas, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los matrimonios, de las familias. Usted verá que el hombre sin Dios tiene una forma de expresarse, una forma de pensar y una forma de actuar. Sus acciones son conforme a esa opción de ese espíritu que opera dentro de su corazón y dentro de su alma. Es por eso que es hallado transgresor y ¿verdad? Y delinque contra Dios. Pero es ahí donde se manifiesta, porque dice la Biblia que la ley vino
y se abundó el pecado porque señalizaba el pecado. Pero cuando abundó el pecado, entonces vino la gracia que sobreabunda para el hombre. Hay un texto que dice la palabra aquí en el libro de Efesios, capítulo número 1, verso 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las abundantes riquezas de su gracia. La mayor fortuna que, Pastor Pedro, ha tenido el hombre a su haber, a su alcance, es sencillamente poder alcanzar la gracia de Dios. Jesús, comparándolo, dijo: ¿qué ganaría el hombre con que consiguiere todo el mundo, alcanzare las riquezas del mundo, pero perdiere su alma? Es por eso que la gracia de Dios tiene como principal objetivo que el hombre, en su naturaleza pecaminosa, en su naturaleza de transgresión, pueda alcanzar de Dios en primer lugar el perdón para sus pecados. Así es, pastor. Entonces, mirando a la luz de la Escritura, el hombre en el comienzo, cuando le dio oído a aquel ser malvado, insidioso llamado Satanás, que fue el que indujo a Eva ingenuamente a traspasar el mandamiento del Señor, lo ordenado por Dios, y Eva cae fácilmente en esa trampa que el astuto Satanás le tiende para hacerla desobedecer a Dios, como hoy está tendiéndole trampas diversas a la humanidad para hacerla alejar de Dios, para hacerla pecar contra Dios, porque uno de los objetivos es que el hombre se aleje de Dios, peque contra Dios, porque el diablo sabe que mientras el hombre esté en pecado, el hombre se encuentra separado de Dios. La Biblia dice en otro pasaje que las iniquidades, las rebeliones, el pecado del hombre ha hecho separación. Es como una barrera entre el hombre y Dios que le impide la comunicación, que le impide la comunión, y así por eso el enemigo se esfuerza para mantener al hombre separado de Dios, alejado de la gracia, para que el hombre no obtenga ningún beneficio de la obra redentora de Cristo. Pero, y otro propósito, pastor, es que, como dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Entonces, como Adán y Eva pecaron, transgrediendo el mandamiento de Dios, entonces como resultado de eso vino la muerte. Incluso en un acto visible, objetivo, el Señor no dejó a Adán más en el huerto, lo sacó, lo expulsó, dice la Biblia en el capítulo 3 del Génesis, y eso nos habla de lo que produce el pecado, separación. Dice la Biblia que el hombre tenía comunión perfecta con su Creador allí durante el tiempo que estuvo en la inocencia, lo que los teólogos y biblistas definen como la dispensación de la inocencia, que no sabemos a ciencia cierta cuántos años duró allí en el Edén, pero a partir de ahí, cuando ya el hombre sale expulsado del Edén, eso nos habla simbólicamente de lo que produjo el pecado, esa ruptura de comunión que había entre el hombre y su Creador, y el hombre quedó separado, porque el pecado separa al hombre de Dios, lo separa de la comunión con Dios. Pero hay otro problema que se suma a este, que queremos decirle a nuestros televidentes, pastor, y es que aparte de que el pecado separa al hombre, las iniquidades hacen separación entre el hombre y Dios, también le produjo una consecuencia devastadora en lo espiritual, y es la muerte. La Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Entonces el hombre, a partir de ese momento, aunque tiene existencia física, espiritualmente está muerto. Por eso es que el apóstol nos dice que Jesucristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces es lo que queremos que usted, amado televidente, entienda. Usted podrá tener religión, usted podrá estar muy saludable, usted podrá caminar por la calle muy tranquilo y dice: no, yo tengo salud para largo rato. No nos estamos refiriendo a la parte física y humana, nos estamos refiriendo a la parte espiritual, donde el hombre por el pecado murió, y Cristo vino justamente también a morir para que por la muerte de Cristo usted y yo tengamos vida, y vida eterna, como dice Juan, y vida en abundancia. Pastor Epimenio. El texto dice literalmente así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros vuestro rostro para no oír.
El pecado es una enemistad real contra Dios. Si miramos desde el punto de vista físicamente el mundo, vemos una ruptura total en medio de la sociedad, las naciones, los pueblos, las comunidades, los matrimonios mismos, cuando hay adulterio, cuando hay alcohol, cuando hay drogas, cuando no hay fidelidad, se rompe la comunión, ¿verdad? Uno en la familia, Dios guarde las familias, pero en la familia, cuando alguien comienza a consumir, por decir algo, alcohol o drogas, ya en ese hogar ya se rompe la armonía. Lo mismo el hombre, cuando el hombre peca contra Dios, cuando el hombre ofende a Dios, inmediatamente se levanta una muralla, porque aunque Dios ama al pecador, Dios no comparte el pecado. Es el problema que el ser humano no entendemos. Queremos que Dios nos acepte en nuestra condición, en nuestro estado, y que comparta la condición y el estado y nuestras acciones, y ahí sí a Dios no actúa. Es por eso que la gracia de Dios contiene el amor de Dios. El texto de la Escritura dice: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciéndome, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. La gracia de Dios contiene en primer lugar el amor de Dios, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Todos tuvimos un espacio en el corazón de Dios. Usted, amigo televidente, que está allí recepcionando esta señal, tuvo un espacio en el corazón de Dios y Dios lo ama. Pero Dios nunca va a compartir aquellas cosas que transgrede, que traspasan su misma palabra, su misma escritura. Es por eso que la palabra tiene como objetivo, en el amor de Dios, ¿verdad?, que el hombre reciba la gracia, y Dios quiere perdonar al hombre pecador, pero que el hombre, ¿verdad?, pueda acogerse y pueda ceñirse a la voluntad de su palabra. Dice la Escritura que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Entonces, la gracia de Dios para salvación del hombre contiene primero el amor de Dios. El amor de Dios. Las personas suelen pensar, suelen creer que por el amor de Dios, Dios va a tolerar, Dios se va a ver reducido a permitir que la conducta inmoral del ser humano llegue hasta el mismo cielo, por decir algo. Pero no, amigo, Dios le ama, Dios ama, y lo ama a pesar de su condición, a pesar de su estado. Pero el objetivo número uno que tiene Dios en la gracia es primero perdonar sus pecados. Dice la Escritura que Él toma nuestras iniquidades y las traslada hasta lo profundo del mar. Dice Miqueas capítulo número 7 verso número 19, dice: Él sepultará nuestras iniquidades, las llevará a lo profundo del mar. Y el escritor de los Hebreos dice: y nunca más vuelve a acordarse de Dios. O sea que la gracia tiene como objetivo principal reconciliar al hombre con Dios, que el hombre entienda que ha pecado, que ha ofendido a Dios, pero que a través de la gracia Dios les tiene una mano para reconciliación a través del perdón que solo Dios le da al hombre. Pastor Pedro. Así es, pastor. Entonces, mirando desde ese punto de vista, como dice la Escritura, primero, por el delito que el hombre cometió, que se llama pecado, vino como consecuencia la muerte espiritual. El hombre, lejos de Dios, se encuentra muerto espiritualmente. Se necesita de alguien que sea portador de vida para poderle otorgar vida. Y el único que ha permanecido y que es la esencia de la vida eterna y la vida humana misma, porque Él es la esencia de la vida, Él fue el que la creó, que es Dios, hiciera algo a favor del hombre en esa condición. Ya estamos mirando, el pastor lo decía, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Él dijo: yo soy la vida. Cuando alguien le pregunta, creo que es Felipe, que le dice, muéstranos el camino, y él le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Se señala allí él mismo como la vida, y él dice, cuando habla en Juan capítulo 10, dice: a mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, el único que podía realmente darnos nuevamente vida espiritual, la esencia de la vida eterna, es Cristo. Por eso dice que Él amó al mundo, envió a su Hijo, Él vino
Jesucristo vino y se entregó en la cruz del Calvario para darnos a nosotros esa vida, para devolvernos esa vida y para que el hombre nuevamente, Pastor Epimenio, pueda restablecer la comunión que un día perdió. Porque recuerde que dije hace un momento, y para volverle a recordar a usted, amigo televidente y hermano que está allí viéndonos, Él expulsó al hombre. En ese acto lo expulsó, porque ya vimos, el pastor leía ya en el Antiguo Testamento, donde las iniquidades han hecho división. Pero entonces Cristo vino a reconciliar, que ese es el otro beneficio por la muerte de Cristo, la reconciliación del hombre con Dios. Siendo enemigos por causa del pecado, ahora el Hijo vino a reconciliarnos con su Padre a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y es importante que usted entienda, amigos, si usted, aunque crea en Dios, aunque profese una religión, si usted sigue en su pecado, su borrachera, sus vicios, su inmoralidad, sus mentiras, sus cosas desagradables a Dios, usted está separado. Usted es enemigo de Dios, aunque usted no lo declare así, pero el pecado ha creado su enemistad entre el hombre y Dios. Así que queremos que usted entienda esto, y el propósito de este programa de Palabras de Vida es que usted entienda claramente el propósito de Dios con su vida a través de este tema que estamos tratando en el día de hoy. Vamos a unos mensajes de interés y regresamos en minutos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Bueno, pues sí, hay más de hora. Continuamos con este tema, la gracia salvadora. Estamos viendo en esta tarde, mi amado amigo y hermano, cómo Dios ha provisto, no dejó al hombre allí perdido totalmente, porque ahí es donde entra otro atributo de Dios, que es su misericordia, porque ya vimos su amor que hace que envíe a su Hijo al ver al hombre en esa condición perdido, y ahora se suma ese otro atributo que es la misericordia. Y aquí lo dice el versículo, ¿no? Dice que a pesar de que el hombre desobedeció y estaba allí sumido bajo el control total, porque a partir de ese momento Satanás se apoderó de la mente del ser humano y en muchos casos hasta de la voluntad de la gente. Porque, pastor, ¿cómo se explica cuando una persona reacciona, tiene un momento de lucidez porque ha cometido un pecado y dice yo no quiero seguirlo haciendo, pero se ve que no es capaz, aunque intenta por su propia fuerza de voluntad de no hacerlo, vuelve y recae, vuelve? Por ejemplo, una persona que ha estado atada por la droga y dura meses luchando para no volver a caer, y de repente en un descuido vuelve y cae, porque es que la voluntad de esa persona ha sido dominada, seducida, controlada por ese espíritu maligno que lo induce al vicio, pastor. Es la carencia de la vida de Dios que hace que el hombre en ese estado de muerte
los muertos, dice la escritura, que nada saben. Una persona después de que pierde la vida físicamente, pierde la sensibilidad, pierde la temperatura, pierde la acción, el movimiento. Y así es la vida del hombre que no tiene o que está en pecado, está muerto espiritualmente. Y la gracia de Dios tiene como objetivo a través de la misericordia de Dios, o sea, un Dios que lo ve en esa condición y que quiere alcanzarlo, porque la Biblia dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. El texto dice literalmente así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Esto debe usted entenderlo. El hombre en sí entiende que está lejos de Dios. El hombre comprende que está lejos de Dios. Tiene un vacío en el corazón, tiene un vacío en su alma. Pero lo que pareciera que nos cuesta entender al ser humano es que para poder restablecer la comunión, la comunicación, el contacto con Dios, para poder restablecerlo, necesitamos de la gracia de Dios. Es por eso que se inventó la religión. El ser humano inventó por sí mismo la religión para tratar de alcanzar a Dios por sus propios métodos. Eso comenzó allí en el huerto del Edén, cuando el hombre, Adán y Eva, se dieron de cuenta, descubrieron que estaban desnudados, se vieron desnudos, vieron su iniquidad, accedieron a ese mundo de maldad, de malicia. Entonces, en primer lugar, tomaron unas hojas de higuera y se cosieron delantales, es decir, se cubrieron con su propia justicia. Es ahí donde nació la religión, que tiene como objetivo tratar de que el hombre por sí mismo alcance su contacto con Dios. Allí en la Torre de Babel también se reflejó cuando el hombre quiso llegar al cielo a través de una torre, y así por todas las edades el hombre ha buscado la forma y la manera de restablecer su contacto con Dios, pero lo ha tratado de hacer a través de sus acciones, de sus obras. El caso, por ejemplo, del mismo Zaqueo, que procuraba ver quién era Jesús. No podía, su estatura era un impedimento en primer lugar. En segundo lugar, la multitud que le ocultaba y le obstaculizaba el paso. Entonces él, muy ingenioso, corrió hacia adelante, buscó un árbol sicómoro, subió allí y estableció su punto de vista. Él quería verlo, era su intención, pero Dios no quería que lo viera, quería salvarlo. Quería que él fuera salvo, quería que él le conociera, quería que él le abriera el corazón. Y hoy en día el ser humano sigue navegando en el mismo fango, buscando una religión para tratar de, a través de esa religión, que le tolere, que le permita, que no le restrinja su acción, ¿verdad? Poder alcanzar la gracia salvadora. Pero mi amigo, yo quiero decirle, y Pastor Pedro creo que está de acuerdo conmigo, la puerta para acceder a la gracia de Dios sigue siendo estrecha, el camino sigue siendo angosto, pero conduce a esa fuente de vida inagotable. Aquí dice que nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Pedro, refiriéndose al mismo, dijo: tú tienes palabras de vida eterna. Amigo oyente, televidente, usted puede alcanzar la gracia de Dios si tan solo puede acogerse al perdón de Dios a través de su misericordia. Y ahí automáticamente Dios quiere, ¿verdad?, quitar ese acta de iniquidades, de acciones incorrectas que figuran delante de Dios, borrándolos con la sangre que Cristo derramó en sacrificio sobre la cruz del Calvario. E inmediatamente quiere darle un espacio para que usted pueda acceder a una vida diferente, una vida nueva, una vida que conduce al hombre a la eternidad con Dios. Así es, pastor. Entonces estamos mirando que es un acto divino por la misericordia de Dios, porque he dicho en un momento que la voluntad del hombre, aunque el hombre muchas veces quiere, si uno le pregunta a una persona inclusive que esté en esa condición, ¿usted quiere ser salvo? Dice, claro. ¿Usted quiere ir al cielo? Por supuesto, ese es mi deseo. Pero su voluntad está doblegada, dominada por ese espíritu del mal que engañó astutamente a Eva y la hizo ir en contra de lo establecido por Dios. Así está, dice el versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis. En otro tiempo se está refiriendo a Pablo, a los efesios, que ya habían tenido un encuentro con Dios, y les está diciendo que la salvación era por la gracia salvadora del Señor y no por sus méritos, como dice el pastor,
propios, por sus propios esfuerzos, porque el hombre cree que se va a salvar por dar de pronto unas 2 papitas al que pasa por ahí pidiendo, unos zapatos viejos, una camisa raída, cualquier ropita vieja que ya no usa se la da al necesitado, y con eso cree que sus obras son las que lo van a salvar, pero su voluntad sigue dominada por el pecado, sigue siendo mentiroso, sigue borracho, sigue maldiciente, sigue inmoral, sigue robando, sigue matando, sigue haciendo una cantidad de cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, no es que usted diga por mis propios medios yo voy a ser salvo, no. Aquí dice que los cristianos de Éfeso en otro tiempo también estuvieron bajo el control de ese espíritu maligno. Dice, en otro tiempo anduviste siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe, a ese mismo que hizo pecar a Eva, como decía el pastor, y sigue haciendo pecar a la humanidad, y sigue dejando al hombre separado de Dios, porque uno de los objetivos de él es que el hombre no vea. Por eso dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, se refiere al mismo espíritu que le llama aquí la Biblia príncipe de la potestad del aire, o el mismo Satanás, cegó el entendimiento. Entonces no quiere que usted, amigo, sus ojos le sean abiertos para ver la verdad, para ver el camino que es Cristo, para ver la puerta que es Cristo, para entrar a la salvación y a la gracia, y usted siga ciego en su pecado. Y viene en este momento, pastor, esa anécdota, por cierto, muy bonita, de un borracho que una noche tuvo un sueño y se despertó todo preocupado por el sueño que tuvo, y le dice a la esposa y a un niñito que tenía pequeñito, mi amor, ¿qué sería ese sueño? Me tiene preocupado. Anoche me soñé viendo a un ratón ciego que iba tropezando en todo, ciego, y ella apenas oía lo que su esposo le contaba del sueño, y dice, pero también vi otro ratón gordo, y otros 2 ratones flaquitos. ¿Qué será eso, mija?, le pregunta el hombre a su esposa. Y el niñito que estaba por ahí escuchando rápidamente interpretó el sueño y le dice a su padre, papá, pues ¿qué va a hacer? El sueño que usted tuvo es muy sencillo. Usted es el ratón ciego que va tropezando en todo por la borrachera, ciego porque todo lo que recibe en la semana va y se lo lleva al cantinero, que es la rata gorda, que está gordo con todas las ganancias de todos los que van y llevan el dinero para gastarlo en la cantina. Y los ratones flaquitos, pues mi mamá y yo, esos somos los ratones flaquitos. Y esa anécdota pues nos ilustra una realidad. El hombre está ciego en su pecado. La Biblia lo dice así, 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo y sean salvos. Amigo, si usted está así, todavía está a tiempo. La misericordia de Dios está extendida para usted. La gracia de Dios está disponible para usted. ¿Qué tiene que hacer? Permitirle al Señor que entre a su corazón. Él dice allí en Apocalipsis que Él está a la puerta llamando. Si alguno abre la puerta, entonces Él entrará. Si usted le permite la entrada, usted va a cambiar, su vida va a cambiar, su vida va a ser diferente, pero se necesita de alguien que pueda romper esos yugos, esas cadenas que atan la voluntad de esa persona que está en el pecado, llámese droga, llámese robo, llámese delincuencia, llámese como se llame, pero eso es pecado. Se necesita de alguien que tenga poder, porque el diablo por sí mismo, como dice Isaías, pastor, no le va a abrir la puerta a sus víctimas. Dice que ese verdugo no le abre la puerta a sus víctimas. Él no quiere entregar el botín que tiene, que son las almas. El botín de él no es las riquezas terrenales, es las almas, que es lo que vale para Dios, pastor. Pastor Pedro, el objetivo de la gracia, o sea, ya hablando, avanzando con nuestro tema del día de hoy, tiene como objetivo principal que el hombre sea salvo. La palabra salvación significa liberación de toda especie de mal, y se ve en 2 aspectos. Primero, en la limpieza. El libro del profeta Isaías, como decía pastor Pedro, dice en el capítulo 1, hablando de la vida pecaminosa, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Y luego dice que de la cabeza hasta los pies no hay en el hombre cosa sana. La Biblia describe el pecado como una inmundicia. Dice en el mismo libro de Isaías que son como trapos de inmundicia. Y es que el pecado es una inmundicia, es una suciedad
No puede decir usted que aquel que está tirado ya en la esquina, sucio, maloliento a causa del alcohol o de las drogas, no es atractiva esa condición. Entonces, pero Dios quiere limpiarlo de esa condición a través de la sangre de Cristo. Y en segundo lugar, el segundo aspecto de la salvación es la liberación. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También dice, si el Hijo os libertare. Es que por eso que el hombre necesita, para alcanzar la gracia, necesita un Salvador. Y ese único Salvador es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede romper las cadenas, puede romper ese yugo, puede liberar al hombre de la esclavitud, ese hábito que te conduce a la cantina, como decía la anécdota, que te lleva continuamente a entregar el dinero de tus hijos, el dinero de la alimentación de su hogar, de su vestuario, que usted lo podía usar para otra cosa, para tener algo mejor. Pero el diablo, a través de ese espíritu que opera en ese hombre que no obedece a Dios, te conduce a esa cantina, te conduce a la droga, te conduce al pecado, a la inmoralidad. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, dice que aquí, dice que el objetivo de Dios con la gracia es salvarlo. ¿Pero para qué? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Es para que usted en la eternidad pueda glorificar y vivir a Dios en la eternidad, con Dios, en las manos de Dios y bajo la sombra y el amor de Dios. Pastor, es importante entonces para cada televidente, para cada persona que no ha tenido esta experiencia con Dios, que entienda claramente cuáles son los beneficios de esa gracia salvadora. Le estamos mostrando en primer lugar lo que produjo, ¿no? Hacer que el hombre se convierta en primer lugar en un transgresor. Segundo, como consecuencia de eso viene la muerte espiritual. Luego, tercero, su voluntad está sometida a ese príncipe. Él no puede decidir por sí mismo. Cuando lo induce al pecado, él va allí. Pero que en cuarto lugar, entonces, vemos el amor de Dios manifestado. En quinto lugar, la misericordia extendida, disponible para toda la persona que quiera, porque el Señor quiere abrirle los ojos a usted, amigo, para que usted vea la realidad en la que vive. Dios quiere salvarle, pero eso depende de usted. No depende de nosotros que estamos aquí hablándole por este medio, ni tampoco depende de la religión, depende de una decisión que tome usted acertada. Si rechaza a Cristo, pues usted quedará perdido. Si lo acepta, tendrá la oportunidad de ser salvo. Y así usted tendrá la seguridad de que si se muere hoy o cuando sea, no hay nada que temer. Estamos seguros de que, como dice la palabra, con Cristo Jesús tenemos seguridad de salvación. Vamos a otros mensajes de interés y ya regresamos para concluir con este tema importante. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos.
Continuamos hablando de este tema, la gracia salvadora de Cristo. Amigo televidente, estamos mirando cómo el pecado trajo consecuencias desagradables. Entre ellos estamos mirando que la voluntad del hombre, mientras esté en pecado, está cautiva, está sometida, está allí, como dice el profeta Isaías, en una cárcel, y que el hombre por sí solo, mire, si una persona literalmente cae presa en una cárcel, de allí no puede salir libre, y esa sentencia se puede revocar a menos de que un juez lo haya absuelto, haya expedido un acto en el cual se diga que ya esa persona o pagó la condena que se le había impuesto, o el defensor, su abogado, logró argumentar su inocencia para que lo puedan liberar, para que pueda salir de allí libre. El hombre no puede argumentar por sí mismo que es justo ante Dios, porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. El hombre pecó y toda la raza humana, dice Romanos 5:12, por cuanto Adán pecó, toda la raza humana, ya no hay monje religioso, no hay pastor, no hay evangelista, no hay profeta, no hay querubín, no hay nadie que alegue que es inocente ante los ojos de Dios, ni el mismo jerarca religioso, nadie, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios, y no hay justo ni aun uno. Entonces se necesita de alguien que tenga todo el poder, que tenga toda la autoridad para venir a sacarnos de esa cárcel espiritual donde el hombre ha caído, su voluntad ha sido sometida. Pastor, estábamos diciendo que en Isaías 61 es un capítulo muy diciente respecto a lo que estamos tratando en este instante. Correcto, pastor. Mire, la escritura le llama, o teológicamente conocemos el libro del profeta Isaías como el profeta mesiánico, debido a que fue quien mejor pudo interpretar a través de la experiencia que tuvo con Dios el nacimiento, el ministerio, los sufrimientos, todo lo relacionado con el Mesías prometido. Y dice, hablando de la tarea y la labor del Mesías, en el capítulo 61, el verso 1 dice: me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Muchos años después de que Isaías está hablando proféticamente de este acto, dice la escritura que Jesús llegó a Nazaret, la ciudad donde él se había criado, y que al volver allí a Nazaret, dice que vino a la sinagoga de los judíos conforme a la costumbre, y se le entregó el libro para que leyera, y él tomó el libro y leyó esta parte de Isaías a la cual hacíamos mención. Y una vez que terminó de leer esta parte del libro, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. Y hay una cosa muy importante, dice que cuando él terminó eso, enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó, pero dice que los ojos de todos en aquel lugar estaban fijos sobre él. Era la gracia convocatoria, o como que le convocaba al ser humano a buscar la liberación. Y es que el único que puede romper y sacar al hombre de esa cárcel espiritual a la que ha caído por causa del pecado, el hombre se ata, aunque le promete a su esposa, le promete a sus hijos no volver a tomar, no volver a fumar, sin embargo no volver a engañar a su cónyuge, sin embargo cae preso del pecado porque está allí atado, está encarcelado. Es como aquel hijo que le promete al padre, a la madre, a los hermanos, a los tíos, a los abuelos, a los amigos, a los vecinos: dice, no, yo voy a salir, no voy a consumir más drogas, no voy a estar en esta vida de las drogas. Sin embargo, como está preso, como está adentro, encarcelado, ¿verdad?, por esa sensación que es un espíritu que lo induce, que lo conduce, que lo domina, no podrá salir de allí a menos que no acuda al único libertador que estableció Dios, que vino del cielo para romper esos barrotes, para destruir ese cerrojo, porque dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás. Si usted en su hogar quiere restaurar la armonía, la paz,
la concordia, necesita de la mano de ese libertador. El único que puede hacer eso es Cristo, que puede sacarlo de esa cárcel espiritual, que le puede liberar de esa condición. Y usted, el Evangelio, Pastor Pedro, no es una religión de prohibiciones. No es que usted no puede fumar, no puede tomar, no puede bailar. No se trata de eso. Es que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es decir, Dios saca al hombre de la cárcel, lo libera de tal manera que podemos vivir tranquila y felizmente sin acudir al pecado. Pastor, hay algo que me llama la atención y es lo que dice Hechos 10:38. Dice cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos con el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces es el único que puede romper esas cadenas, como dice la Biblia, es Cristo, porque ha sido ungido por el Padre, lo dice Isaías también, para sacar al hombre de esa cárcel. Segundo, después de sacarlo de esa cárcel, entonces el Señor quiere elevarlo a usted, amigo que me está viendo allá, de posición, de ser un hijo del diablo, de ser un preso, de ser un ciego, llevarlo a una posición de altura. Dice que Él nos se hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire el privilegio que se le otorga al hombre desde el momento en que entiende y sale de allí, porque el Señor no quiere dejarlo ni en ese nivel normal, sino que lo eleva de posición. Y eso es lo lindo que tenemos nosotros en la vida cristiana. Así que, amigos, si usted está en esa condición, recuerde, solo a través de Jesucristo usted lo puede hacer. Nos quedan 3 minutos, pastor, para que en un minutico oremos por los amigos que quieran entregarle su vida a Cristo. Así que, pastor, por favor, haga una oración por los televidentes. Amado Dios y buen Padre Celestial, sabemos que en esta misma hora de la tarde, aquí en la ciudad de Bucaramanga, hay cientos y miles de personas atadas y esclavizadas en prisiones de oscuridad, de maldad, en las drogas, en el alcohol, en la infidelidad conyugal, en la fornicación, en las malas palabras, en los malos pensamientos, en la delincuencia, etcétera, etcétera. Todos expuestos y condenados a la cárcel eterna que es el infierno, el lago de fuego que arde con azufre. Pero en esta hora de la tarde yo oro por cada televidente, cada persona que allí está recepcionando esta señal y que en este momento, en una acción de fe, se acerca a ti para buscar liberación para su alma y para su corazón. Te pido que rompas esa cadena, que perdone sus pecados, que lo limpie con su sangre, que lo libere de su maldad y que hoy sea salvo, sea libre y pueda vivir en tus brazos. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Qué bueno que si usted ha hecho esta oración, amigo o amiga, usted se puede comunicar con nosotros. Recuerde, Palabras de Vida es un programa abierto para todos. Usted nos puede comunicar a nuestras redes sociales. Pero, pastor, antes de despedirnos de nuestros televidentes, por favor, en breve denos la dirección donde usted está pastoreando para los amigos de ese sector puedan en este fin de semana ir a la casa de Dios. Queremos invitarle a nuestra congregación. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial está ubicada allí en el barrio Caldas, en la calle 111, número 33 a 27, los días martes y jueves a partir de las 7 de la noche, los días domingos a las 9 de la mañana nuestra escuela bíblica dominical y a las 5 de la tarde nuestro glorioso culto evangelístico. Si quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a nuestra línea telefónica, el 315-5045-131. Reiteramos, 315-5045-131. Con todo gusto estaremos atendiendo su llamada y orando a Dios por su necesidad. Gracias, pastor. Y para los amigos que viven en el sector de la Cumbre, los esperamos aquí en la calle 29, número 924. También nuestras reuniones son los días martes, jueves 7 de la noche, domingo 9 de la mañana, escuela dominical para toda la familia. Dios nos ha dado personal capacitado que puede ayudarle en esta parte. Y también a las 5 de la tarde nuestro culto evangelístico, donde oraremos por sanidad, por milagros, por cualquier petición que usted tenga, y con mucho gusto estaremos dispuestos a recibirle aquí, a atenderle y a ayudarle. También se puede comunicar con nosotros al 658-4219. Recuerde, la Iglesia de la Cumbre, una iglesia de puertas abiertas para todos. Dios les bendiga, feliz fin de semana.